Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy estará dedicado al gran intelectual y escritor francés Jean-Paul Sartre, quien falleció un día como hoy, 15 de abril en el año 1980. Analizaremos un poco de su biografía y más específicamente su obra novelística en este programa. Jean-Paul Sartre nació en París en 1905 y tuvo una infancia acomodada donde no atravesó problemas económicos. De hecho, él vivió siempre en una familia solvente y burguesa en la que desde muy temprano tuvo un acercamiento definitivo e importantísimo con los libros. Aunque su padre falleció al año siguiente de su nacimiento, la madre y el abuelo materno de Sartre, ambos de ascendencia alemana, cuidaron de él. Así, Sartre se sumergió de lleno en los libros de la biblioteca familiar, leyendo desde muy joven a los clásicos griegos y latinos y también a los clásicos franceses, al punto que desarrolló, como él mismo lo explica en su libro autobiográfico Las Palabras, que ya hemos reseñado aquí también en contextos, una especie de fervor idólatra o casi religioso hacia los libros como objetos. Incluso llegó a tenerse por sí mismo como un snob. No obstante, todas las lecturas que él hizo desde niño y las atenciones que recibió de su familia lo llevaron irremediablemente al camino de la escritura, algo que él tuvo claro de forma muy temprana. Al pasar por dos liceos como escuelas primarias y secundarias y siendo ya un adolescente, Sartre comenzó sus lecturas de filósofos como el danés Soren Kierkegaard, Heidegger, Henry Bergson y otros más que influyeron posteriormente en su propia concepción del existencialismo ateo. La educación formal académica de Sartre en realidad dio un salto enorme cuando ingresó después a la Escuela Normal Superior de París, una de las más prestigiosas que ha tenido Francia y donde conoció también a futuros escritores y filósofos como Simone de Beauvoir y Raymond Aron. En este periodo siguió sus estudios universitarios de filosofía hasta doctorarse en el año 1929 y a partir de este momento, de hecho, ejerció la docencia de filosofía en la Universidad de la Sorbona. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sartre participó también como meteorólogo del ejército francés y después fue apresado por los alemanes, para luego ser liberado en el año 1941. En ese periodo que estuvo preso, de hecho, Sartre leyó El ser y el tiempo de Martin Heidegger, el cual influyó también en su perspectiva sobre la ontología, el problema de los entes y el ser. A partir de 1945, Sartre decide también dedicarse por entero a la literatura, habiendo publicado para entonces su novela, su primera novela y también la más conocida titulada La náusea, y una obra teatral titulada Las moscas. Por estos años fundó de hecho la mítica revista Los tiempos modernos, junto a su pareja Simone de Beauvoir, y es una época donde Sartre manifiesta un fuerte compromiso político contra la invasión francesa en Argel, traba amistad también con el escritor Albert Camus y mantiene una postura anticolonial. En 1964, luego de esta larga trayectoria como dramaturgo, escritor y también, sobre todo, un literato comprometido con los problemas sociales de su tiempo, la Academia Sueca le concede a Sartre el Premio Nobel de Literatura, que rechazó inicialmente por diferencias ideológicas y políticas. La actividad intelectual de Sartre, sin embargo, no cesó desde entonces y se adhirió a las protestas estudiantiles de mayo de 1968 y otros planteamientos también sobre el debate del marxismo y el comunismo. En 1980, finalmente, Sartre falleció por distintos motivos de salud. Dejó como legado, sin embargo, un puñado de novelas muy interesantes y obras teatrales que incluso hasta nuestros días no dejan de ser adaptadas, todas con un fuerte tema filosófico y personal. En general, podría decirse que la principal herencia de Sartre es que la literatura sí puede operar y afectar la realidad, que también es una forma de acción sobre su tiempo. Mención aparte y quizás un poco más extensa merece la corriente filosófica que continuó Sartre, el existencialismo, y que lamentablemente con el paso de los años ha sido tergiversada, pervertida de su significado inicial en muchos sentidos, al punto que es admirada o adoptada como algo sombrío o como un sinónimo de inclinación hacia la derrota o el desconcierto. Lo cierto es que el mismo Sartre procuraba aclarar su concepto de existencialismo como algo apartado del quietismo, de la inmovilización de las personas y que más bien apuntaba al asentamiento de la responsabilidad y las libertades individuales. Para el filósofo, la angustia aquí no nace del nihilismo ni de la existencia sin Dios o de un Dios indiferente, sino de la imposibilidad de evitar culpas o responsabilidades. El hombre tiene que hacerse cargo, a pesar de sí mismo, y primero existe y luego permanece, luego es. La capacidad de decisión es lo que lo singulariza. Es el que se construye a sí mismo con sus actos y somos solamente después de decidir qué hacer con nuestra existencia. De allí que surja también una de sus frases más hermosas y verdaderas, como que el hombre está condenado a ser libre, ya famosa por la conferencia que dictó hace varias décadas y que se titula El existencialismo es un humanismo.
Bien, sin más preámbulos, vamos a analizar una de sus ficciones más conocidas y mejor logradas también. Nos referimos a La náusea, una novela que Sartre escribió a los 26 años de edad, pero que solamente publicó 7 años después, en el año 1938. En esta historia, el autor intenta condensar todo lo que consideraba en ese momento acerca del existencialismo, sus conceptos del tiempo, de las decisiones, de la insatisfacción acerca de la vida, del ser sin horizontes, que solamente existe, y también las reflexiones del pasado y sobre todo del presente. La trama de la novela en realidad es en apariencia sencilla. El protagonista, Antoine Roquentin, cuenta a modo de diario, en primera persona, todas sus impresiones acerca de lo que lo rodea. La ciudad, sus percepciones, el sinsentido que parece haberse asentado de pronto en su vida, y tiene como única justificación, al ser un historiador, investigar bibliográficamente y documentalmente también acerca de la vida del marqués de Rollevón. Sus actividades en bibliotecas y estudios poco a poco, sin embargo, van germinando en él un desinterés y un desarraigo profundo contra la gente y el mundo. Esta será, de hecho, la excusa para una serie de pensamientos, reflexiones y cuestionamientos de todo su entorno, en general en la ciudad de Bouville, donde radica. La sensibilidad casi extrema hacia las cosas exteriores hace de Roquentin un personaje atormentado y que no encuentra una razón para lo que le sucede y que de pronto su vida se ve trastocada por la conciencia de la vida. Esta sensación permanente en toda la novela es lo que él denomina como náusea. Y esta repulsión, ese rechazo introspectivo hacia todo lo exterior y hacia sí mismo, por no encontrar una justificación mayor a su existencia, es realmente la esencia de toda la historia. Para la edición de hoy tenemos un ejemplar del año 2008 del prestigioso sello editorial de Losada, en una presentación mucho más moderna y por el aniversario de los 70 años de la publicación de la novela. El libro tiene una robustez y una presentación bastante llamativas, además de tener la traducción de Aurora Bernardes, que fue también la esposa del escritor argentino Julio Cortázar y una intelectual destacada de su tiempo. El libro en este formato es medianamente extenso, supera las 290 páginas aproximadamente, y pues teniendo estos puntos en consideración, vamos a ir ahora a revisar algunas citas de esta novela. Lo mejor sería escribir los acontecimientos cotidianamente, llevar un diario para comprenderlos, no dejar escapar los matices, los hechos menudos, aunque parezcan fruslerías, y sobre todo clasificarlos. Es preciso decir cómo veo esta mesa, la calle, la gente, mi paquete de tabaco, ya que es esto lo que ha cambiado. Es preciso determinar exactamente el alcance y la naturaleza de este cambio. Por ejemplo, esta es una caja de cartón que contiene la botella de tinta. Habría que tratar de decir cómo la veía antes y cómo la ahora. Bueno, es un paralelepípedo rectángulo, se recorta sobre... Es estúpido, no hay nada que decir. Pienso que este es el peligro de llevar un diario. Se exagera todo, uno está al acecho, forzando continuamente la verdad. Por otra parte, es cierto que de un momento a otro, y precisamente a propósito de esta caja o de otro objeto cualquiera, puedo recuperar la impresión de anteayer. Debo estar siempre preparado o se me escurrirá una vez más entre los dedos. No, nada, sino anotar con cuidado y prolijito detalle todo lo que se produce. Desde la primera página, que se titula Hojas sin fecha, tenemos en claro dos cosas: que el narrador y el protagonista son la misma persona, y también que el malestar está presente desde el comienzo de la trama. Antoine Roquentin es un profesional, una persona adulta que de repente ve su vida alterada por esta sensación de repugnancia y excesiva conciencia acerca de todo lo que le rodea. Y este será también el punto de partida para escribir y documentar minuciosamente, no a la manera de los escritores realistas, sino más bien de forma subjetiva, lo que piensa, lo que siente, imagina y lo que también aborrece. El estilo, sin duda, así como los espacios en blanco que se nos manifiestan al inicio de la novela, son de por sí ya un recurso que utiliza Sartre para inducirnos a seguir esta historia. Vamos a ir con la segunda cita del programa. El autodidacto no me ha visto entrar en la sala de lectura. Estaba sentado a la punta de la mesa del fondo. Tenía un libro delante, pero no leía. Miraba sonriendo a su vecino de la derecha, un colegial grasiento que frecuenta la biblioteca. El otro se dejó contemplar un momento y bruscamente le sacó la lengua haciendo una mueca horrible. El autodidacto enrojeció, metió precipitadamente la nariz en el libro y se absorbió en la lectura. He vuelto a mis reflexiones de ayer. Estaba agotado. Me daba lo mismo que no hubiera aventuras. Mi única curiosidad era saber si no podía haberlas. He pensado lo siguiente: para que el suceso más trivial se convierta en aventura, es necesario y suficiente contarlo. Esto es lo que engaña a la gente. El hombre es siempre un narrador de historias. Vive rodeado de sus historias y de las ajenas.
ve a través de ellas todo lo que le sucede y trata de vivir su vida como si la contara. Pero hay que escoger, o vivir o contar. Por ejemplo, cuando estuve en Hamburgo con aquella Erna de quien yo desconfiaba y que me temía, llevé una vida extraña, pero estaba metido y no lo pensaba. Y una noche, en un pequeño café de San Pauli, Erna me dejó para ir al lavabo. Me quedé solo. Un fonógrafo tocaba Blue Sky. Empecé a contarme lo que había pasado desde mi desembarco. Me dije, la tercera noche, al entrar en un dancing llamado La Gruta Azul, vi a una mujer alta, medio borracha. Y a esa mujer estoy esperando, y vendrá a sentarse a mi derecha y rodeará mi cuello con sus brazos. Entonces sentí con violencia que tenía una aventura, pero Erna volvió, se sentó a mi lado, rodeó mi cuello con sus brazos y la detesté sin saber bien por qué. Ahora comprendo, había que empezar a vivir de nuevo y la impresión de aventura acababa de desvanecerse. Aquí tenemos una perspectiva muy propia del protagonista, Antoine, que nos explica por qué las experiencias transfiguradas en el papel o contadas de forma oral siempre serán mejores que la misma sensación en la vida real. Desde que Antoine tiene conciencia de lo efímero, de lo trivial o insignificante de las personas y la sociedad misma, se propone vivir únicamente en el presente, pero con el riesgo, que constata casi de inmediato, de que se desvanezca al instante y una sensación muy honda de vacío perdure en él. Llegamos en citas como estas a momentos un poco más íntimos del investigador. Además, podemos ver la perspectiva que tiene Antoine acerca del autodidacto, una especie de ayudante que solamente se encarga de leer libros y en cierta forma es compadecido por el protagonista. Bien, ahora vamos a ir con la última cita del programa. Crucé rápidamente la penumbra del vestíbulo. En las baldosas blancas y negras mis pasos no hacían ruido alguno. A mi alrededor todo un pueblo de yeso retorcía sus brazos. Entreví, al pasar delante de dos grandes puertas, vasos resquebrajados, platos, un sátiro azul y amarillo sobre un zócalo. Era la sala Bernard Palissy, dedicada a la cerámica y a las artes menores. Pero la cerámica no me divierte. Un señor y una señora de luto contemplaban respetuosamente los objetos de barro cocido. Sobre la entrada del gran salón o salón Bordurán Renauders, habían colgado, sin duda desde hacía poco, una tela grande desconocida para mí. Estaba firmada por Richard Severin y se llamaba La muerte del célibe. Era una donación del Estado. Desnudo hasta la cintura, el torso un poco verde como corresponde a los muertos, el célibe yacía en una cama deshecha. Las sábanas y colchos en desorden probaban una larga agonía. Sonrío pensando en Monsieur Fasquelle. Él no estaba solo, lo cuidaba su hija. En la tela, el ama de llaves, de facciones marcadas por el vicio, había abierto ya el cajón de la cómoda y contaba escudos. Por una puerta abierta se veía, en la penumbra, un hombre de gorra aguardando con un cigarrillo pegado al labio inferior. Cerca de la pared, un gato indiferente bebía leche. En este fragmento específicamente podemos advertir un poco el talento que tenía Sartre, no solamente en el campo filosófico, como hemos visto en las dos citas previas, sino también en un plano estrictamente literario. Se ha dicho con cierta injusticia que La náusea es valorada más como un libro filosófico que netamente literario, pero esta cita, este fragmento y otras situaciones y diálogos pueden fácilmente desmentir esta afirmación, ya que la descripción de las pinturas, las circunstancias, la narración misma que hace mentalmente Antoine de las figuras, tonos y gestos son de una belleza sutil y casi de un modo elegante. A modo de conclusión, podemos afirmar que al ser La náusea un ejemplo o un esbozo de la concepción existencialista del autor, aquella tiene un estilo eminentemente subjetivo, algo que se hace notar desde la primera línea de la novela. Esta tal vez sea una de las historias que más repercusión hayan tenido también en la literatura contemporánea, más por la forma que por el fondo. La náusea es una demostración magistral del hombre enfrentado hacia la nada, de la observación obsesiva de la realidad circundante, de su desnudez y al mismo tiempo también de su insignificancia según la perspectiva que nos proporciona Sartre. El ser, el contenido, solamente puede ser dotado por aquellos quienes aceptan su existencia aleatoria, arbitraria y quizás injusta, para poder continuar y seguir adelante. Este puede ser uno de los mensajes principales que la historia lleva consigo. El matiz de esperanza, de recogimiento y alivio en el arte, de hecho es algo que no está ausente en la novela y que más bien se va revelando a forma de una construcción bastante sólida desde que inicia la trama y que se revela casi en las líneas finales. Definitivamente, más allá de si pueda ser considerada una ficción densa o difícil, como se ha asegurado con bastante ligereza, La náusea es una novela fundamental para entender los problemas del ser, los hombres y las mujeres, a lo largo de la historia y que sigue teniendo tanta vigencia como hace más de 80 años. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.pe.
Conmigo será hasta el siguiente programa.